Bueno, ayer lo decíamos, ¿no? Muy sorprendidos por la difusión pública de dos casos prácticamente de manera simultánea. Un director de escuela, un sacerdote. En un caso en Avellaneda veíamos recién el registro con el secretario de Niñez, el otro caso en Reconquista, otro caso más que se conoce en el día de hoy en Reconquista, una niña de 12 años abusada por su propio padre, como consecuencia de ese abuso, un embarazo de esta criatura. Bueno, hechos muy graves que están sucediendo, que se están siendo investigados, que afortunadamente los autores están individualizados y detenidos, pero que lamentablemente no hacen más que hablar de una situación de vulnerabilidad de nuestros menores y una aceptación social preocupante que hay en muchos casos que no se denuncian en el norte de la provincia. Esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad, con quien nos acompaña la diputada Alicia Gutiérrez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Alicia, gracias por estar acá. No, gracias. Bueno, me parece que más allá de los casos puntuales, que son gravísimos y aberrantes, me parece que es recurrente la temática de lo difícil que se torna que las víctimas denuncian los casos, porque ¿por qué se da la naturalización del abuso sexual cuando involucra a niños y cuando involucra a adolescentes o a personas mayores en el norte de la provincia? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión de que son comunidades más chicas, entonces la gente tiene miedo de denunciar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad hay en toda la zona de Vera, Reconquista, como una naturalización del hecho de que los padres inicien sexualmente a sus niñas o niños. Y esto, bueno, ha ido cambiando con el tiempo y es también todo un cambio cultural que hay que ir produciendo. Pero por otro lado, no nos olvidemos que los delitos sexuales, de 1000 casos, uno solo se resuelve. De las denuncias, de 1000, una sola se resuelve. Hay un libro de Carlos Rosansky, que es un especialista, un juez que es especialista en este tema, que se dice delitos sexuales, denunciar o silenciar, porque a veces los padres, veamos uno de los casos que se está dando en Reconquista ahora, que el papá dice, no sé si voy a denunciar. Esto tomó estado público, pero él dice, no sé si voy a denunciar, primero tengo que consultarlo con mi psicólogo, porque probablemente tenga temor a que el hecho de la denuncia le ocasione más daño al niño, pero es muy equivocado, porque la impunidad y el silencio... Claro, es el caso concretamente del primito de la niña abusada por el sacerdote. Así esto nos decía ayer el fiscal, que todavía ese caso se presume porque la niña relata que el primito estaba con ella al momento del hecho, o de uno de los hechos, pero que la familia del niño no ha hecho la denuncia todavía. Bueno, por eso, porque muchas veces en las familias existe el temor de revictimizarlo, y es al contrario, ¿no es cierto? El silencio, la impunidad, el arrastrar con eso durante parte de la infancia, la adolescencia y a veces hasta la adultez, porque si no veamos lo que pasó... Aparte es una cuestión muy grave, porque tengamos en cuenta que en la psiquis de la persona víctima de abuso está la culpa o la sensación de que ellos, claro, de que ellos fueron responsables por alguna razón, ellos provocaron, digamos, esa situación. Así es, y veamos sino que personas que lo han denunciado y que lo han denunciado cuando fueron adultos, como casos que sucedieron acá en la ciudad de Santa Fe con Monseñor Storni, que denunciaron después de 20 años o 30 años que habían sido abusados, y como esos, muchos más. Ahora, lo que sí me llama la atención, la descripción del fiscal, porque no ha seguido el protocolo, en algunas cosas sí, en otras no, el fiscal que da detalles sobre las lesiones que habría producido, incluso en el parte oficial se da cuenta de del exámenes en la niña que dan cuenta de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Perfectamente, y me parece terrible porque eso, además hay un manejo, inclusive el Sindicato de Prensa de Santa Fe ha estado muchas veces en la ciudad de Reconquista, porque muchas veces se ha revictimizado los periodistas de la zona, han revictimizado a las víctimas diciendo dónde vivía, qué escuela iban, etcétera, etcétera, dando datos, y bueno, se han hecho cursos del sindicato
para trabajar cómo se trabajan estas temáticas, procurando preservar en todo momento el derecho superior del niño y de la niña, que es lesionarlo lo menos posible. Por eso no pueden interrogarlo. Ni un fiscal, ni un juez, ni una fiscala, ni una jueza pueden interrogar a un niño o niño que ha sido abusado sexualmente. Eso se hace en cámara Gesell. Y no es un interrogatorio, sino un intercambio, digamos. Decíamos, el caso del sacerdote, bueno, ya es un caso que indigna de sobremanera, porque bueno, se supone que su investidura y su formación deberían determinar que su actitud no tuviera nada que ver con esto. Ahora bien, probablemente, y esto me lo reconocía ayer el fiscal, teníamos la oportunidad de hablar con el doctor Martínez, probablemente aparezcan más casos, ¿no? Porque generalmente, digamos, este hombre tiene 47 años, estuvo en Roma. Tenemos derecho de dudar que empieza con estas prácticas recién ahora, a esta altura de su vida. Tenemos derecho a plantearnos si no lo habrá hecho antes, si no lo habrán denunciado por ser el cura del pueblo, ¿no? Y efectivamente el funcionario judicial nos reconocía ayer que probablemente la difusión pública de su detención, de su imputación en el día de hoy, porque efectivamente quedó imputado en la causa, pueda animar a más personas o a más víctimas a denunciarlo, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos una mala experiencia con todo lo que sea los curas que han sido denunciados por abusos sexuales. La mayoría no son denunciados, permanecen en el anonimato, y los que han sido denunciados, digamos, de alguna manera la Iglesia Católica los ha protegido, por lo menos en la Argentina. Bueno, a partir del nuevo Papa creo que algunas cosas han ido cambiando, pero no en la Argentina. Pero estamos lejos del nuevo Papa, me parece. En ese sentido. Pero no en la Argentina, porque realmente esto, cada vez que ha habido casos como estos, se han ocultado y han terminado impunes. Se los traslada, digamos, se los saca de la comunidad en la que se produjo el problema, le dan otra parroquia en otro lugar, y bueno, y nadie los conoce y no se sabe y se tapa todo, ¿no? Bueno, esto está grabado al ser sacerdote, lo mismo con respecto al director de escuela, porque se supone ejercen, que digamos, están en una situación, digamos, de poder frente su mismo cargo o su misma investidura. En el caso del sacerdote les da se supone que son personas que están para proteger a los niños y niñas y no para abusar de ellas. Entonces está grabado por esa situación, ¿no es cierto? Y en el caso del docente, por lo que escuchábamos recién con el director de niñez, bueno, se trataría de un caso de trata, porque quizás traslada a las víctimas, por la descripción que yo escuché, traslada a las víctimas y las lleva para prostituirlas. O sea que, bueno, vuelvo a reiterar, no son casos aislados en el norte y sucede. Bueno, tuvimos el caso de Vera, un funcionario judicial, digamos que no solamente había dos funcionarios judiciales involucrados en un caso y después, bueno, amenazas y en el mismo entorno familiar una parte de la familia que encubría y trataba de salvar la situación o mejorar la situación del imputado, ¿no? Sí, ese caso es uno, pero el otro era la empleada judicial que llevaba a empleados judiciales y bueno, se decía que también tenía un sobrenombre, no me acuerdo bien me acuerdo del caso, pero no me acuerdo bien de los nombres. Bueno, ella llevaba y había armado como una especie de prostíbulo con adolescentes y niñas que de muy escasos recursos, a quienes obviamente se les pagaba, se les daba un dinero después, eran realmente un prostíbulo infantil. Luego quedó en libertad y libre de culpa y cargo, hace muy poco tiempo, porque se declaró que no había podido ser demostrado este hecho, cuando en realidad había muchísimas pruebas, y también muchas de las familias fueron tentadas de retirar los cargos, retirar, porque se trataba de empleados judiciales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se combate este fenómeno? Digo, primero, la cuestión cultural de familias que saben que sus hijos o sus
miembros familiares menores son víctimas de abuso y lo consienten de alguna manera o miran para otro lado. ¿Cómo se combate la connivencia de la policía y de funcionarios del Poder Judicial en casos que no llegan a ser denunciados, y cuando son denunciados, bueno, existe esto, ¿no? Como la intención de que las víctimas desistan de denunciarlos? Sí, bueno, hay distintas formas. Una es la que se está llevando adelante, que es la educación sexual infantil en todos los sectores sociales, porque esto, el abuso sexual infantil sucede en todos los sectores sociales. La educación sexual para que los niños y niñas sepan cómo deben cuidar su propio cuerpo y evitar que alguien los toque, que determinadas cuestiones que para que el niño entienda desde pequeño. Sí. Y eso es natural, porque después son ellos mismos los que cuentan y ningún niño miente. Es cierto. O reproduce algo que no vivió. Y por otro lado, el control por parte del Estado y separando a los funcionarios que incumplen con la ley, que violan la ley, diría yo, porque tanto el policía como el integrante del Poder Judicial que tapa este tipo de cosas termina siendo cómplice de ese delito. Sí, la sensación es que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y a las pruebas nos remetimos. Estamos hablando de 3 casos que se conocieron en las últimas 24 horas. Las leyes existen, la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, los protocolos existen de cómo actuar. Antes se sometía al niño o a la niña a un interrogatorio, hoy no, hoy existe el tema de las cámaras Gesell, por psicólogos, personas capacitadas para realizar esta tarea, y por otro lado, lo que se intenta es no revictimizar a las víctimas, pero siguen quedando muchísimos delitos impunes, a veces por los mismos padres. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo soy el padre de un niño y sé que va a ser el escarnio de todo el mundo, va a saber que fue abusado, y sale por televisión que va a tal escuela, bueno, sí, es una decisión muy difícil. Es una decisión difícil, pero si quieren realmente proteger al niño, la mejor protección es denunciarlo y que esto no quede impune. Y realmente, bueno, hay que trabajar mucho en todos los aspectos. Se ha avanzado con el nuevo sistema penal, con las fiscalías especializadas. En Rosario, por ejemplo, ya hay una fiscalía especializada en abuso sexual infantil. Y eso es muy importante porque debería reproducirse en otros lugares, claro, digamos. O con equipos interdisciplinarios, claro, que puedan trabajar en otros lugares o desplazarse, digamos, temporariamente o no, pero equipos interdisciplinarios que estén a disposición de requerimiento, digamos. Sí. Así es. Bueno, ojalá que podamos hablar de una mejoría en la situación, que los casos se denuncien y que estas denuncias no caigan en saco roto, porque esto es importantísimo, ¿no? Sí. En la medida que la gente vea que efectivamente se llega con las investigaciones a las últimas consecuencias y se puede condenar a las personas a las que se les atribuye estos delitos aberrantes, bueno, me imagino que habrá algunos que se van a denunciar, que se van a animar a denunciar. Esperemos, ¿no?, que las cifras aumenten en cuanto a la resolución y que no queden impunes. Yo leía que había una investigación de la UBA que el 10% de los alumnos y alumnas habían sido abusados sexualmente en su niñez, el 10%. Imaginemos que son cifras muy importantes, ¿no? Seguro. Diputada, muchas gracias. No, gracias. Hasta la próxima.